Bien, vamos a ver en el capítulo 1 el tema sobre fundamentos electromecánicos. Principiaremos nuestro tratamiento de las máquinas eléctricas y transformadores con una perspectiva de un sistema típico de potencia de corriente alterna. La figura 1-1 muestra las 4 divisiones principales del sistema: generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. 1. La generación es el proceso de convertir energía de alguna forma alterna, mecánica, química, térmica, radiante, nuclear, etc., en energía eléctrica mediante un proceso que se conoce como conversión de energía electromagnética. Véase sección 1-2.1. La transmisión es el proceso mediante el cual la energía se transfiere en general a distancias relativamente grandes mediante líneas de transmisión desde el punto de generación hasta determinada zona donde ha de distribuir y emplear la energía. 3. La distribución es el proceso mediante el cual se suministra energía en forma local a determinadas estaciones de distribución en una zona dada, desde una o más estaciones de transmisión. 4. La utilización es el proceso mediante el cual la energía eléctrica se conduce al punto en el cual se consume, es decir, se convierte de energía eléctrica a alguna otra forma como calor, luz, energía mecánica o química. En este texto nos importan de manera principal 3 tipos de equipos: generadores, motores y transformadores. Mientras que los generadores se usan para generar energía eléctrica, los motores se destinan casi exclusivamente a la utilización de la energía eléctrica. Los transformadores se usan en las 4 principales etapas de los sistemas de potencia, como se muestra en la figura 1-1. Obsérvese que los transformadores y las líneas de la figura 1-1 están designados como los acrónimos EHV, HV, MV y LV. EHV, EAV quiere decir extra alto voltaje, en general arriba de los 240 kV y hasta los 800 kV, que serían kilovoltios. HV, AB quiere decir alto voltaje. Aquí tenemos en inglés y en español. Generalmente de 100 kV o 100 kilovoltios hasta no más de 230 kV o 230 kilovoltios. MV se refiere a voltaje medio y representa valores mayores que 1 kV o 1 kilovoltio, pero menores que 100 kV o 100 kilovoltios. LV, VB representa a bajos voltajes, sería en inglés y en español, los cuales son de 1 kilovoltio, de 1 kV o menores. Adviértase también las distinciones de la figura 1-1 en cuanto a los 3 tamaños de los transformadores: transformadores de potencia, de distribución y de utilización, que están clasificados en orden decreciente de capacidad, de manejo de potencia y tamaño físico. En general, los transformadores de potencia tienen capacidades desde los 250 kVA, 250 kilovoltamperios, hasta 1000 MVA, que sería 1000 megavoltamperios. Los transformadores de distribución van desde los 20 kVA hasta 250 kVA, mientras que los transformadores de utilización tienen capacidades de 20 kVA o menores. Los generadores de la figura 1-1 deben denominarse más apropiadamente alternadores, ya que los voltajes que producen son alternos, al igual que los transformadores
y los otros tipos de equipos de CA, corriente alterna, su capacidad se fija en kVA, kilovoltamperios, o MVA, megavoltamperios, según se indica en capítulos posteriores. Bien, vamos a ver la figura 1-1. Entonces la figura 1-1 se trata del diagrama lineal de un sistema típico de potencia en corriente alterna, mostrando las etapas de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica, ¿no? Entonces tenemos la etapa de generación, en la cual se encuentran los generadores o alternadores. Luego la etapa de transmisión, la etapa de distribución y la etapa de utilización. Los elementos que permiten el cambio de etapa de generación a transmisión son los transformadores. Los transformadores trifásicos de subida de extra alto voltaje de potencia en subestaciones de transmisión de extra alto voltaje. Ahora veamos de qué capacidades son estos transformadores. Dice en general, los transformadores de potencia tienen capacidades desde 250 kVA hasta 1000 MVA. Veamos qué pasa con el voltaje. Aquí tenemos en la generación de 15 a 20 kV y luego de pasar por los transformadores de subida, el voltaje sube a, veamos, a valores entre 115 y 765 kV. Y estamos en la etapa de transmisión. Una vez que pasamos la etapa de transmisión, llegamos a la etapa de distribución. Este voltaje que en la etapa de transmisión se encuentra entre 115 y 765 kV, al momento de transmitirse ya a la etapa de distribución, ¿qué es lo que le pasa a este voltaje? Este voltaje debe pasar por transformadores de potencia trifásico de bajada de alto voltaje en subestaciones de transmisión. Entonces, durante la transmisión, el voltaje sube, la potencia sube, para que lógicamente la energía generada logre llegar a las subestaciones de distribución, tomando en cuenta que por las distancias siempre existe la resistividad del cable de las líneas de transmisión y existe una caída de voltaje. Entonces por eso se sube la capacidad, el nivel de voltaje, el nivel de potencia en la etapa de transmisión para que esa energía alcance a llegar desde las subestaciones de subida hasta las subestaciones de bajada, ¿no? De bajada de la potencia, de la bajada de voltaje. Lógicamente, dentro de la etapa de transmisión también existirán transformadores trifásicos de bajada de extra alto voltaje de potencia en subestaciones de interconexión, ¿no? Esto sea parte de la parte de la transmisión. Una vez que ya entramos a la etapa de distribución, este voltaje que ahorita se encuentra en rangos entre 115 y 765, o puede haber líneas entre 69 y 230 kV, una vez que ingresan a los transformadores de bajada que se encuentran en subestaciones, ese voltaje es disminuido de manera que ya pueda ser posteriormente utilizado ya en la parte de los hogares. Y aquí ya los voltajes son mínimos. Por ejemplo, acá en Ecuador los voltajes ya en la etapa de distribución son ya de, por ejemplo, de 13 kV. Hay líneas de 22 kV también. Llevan el voltaje ya a los transformadores ya de utilización. Aquí están los transformadores que se encuentran en los postes y las que se ubican ya en los circuitos, en las calles. Entonces aquí dice, estos son transformadores de bajada de voltaje medio para la distribución en subestaciones de distribución, ¿no? ¿Con qué valores trabajan estos transformadores? Los transformadores de utilización tienen capacidades de 20 kVA o menores.
¿sí? Aquí están los transformadores que nosotros podemos encontrar en los postes, los monofásicos, los trifásicos. Eh, existen transformadores existen ya los antiguos de 2.5 kVA, los modernos de 5 kVA, de 10 kVA, de 15, de 20, de 30. Aquí están los transformadores, los que de pronto a veces se pueden ver en las calles, los pad mounted, los que son de color verde, estoy hablando de acá de Ecuador, los que se encuentran en los postes. Y a partir de esto ya entramos a la etapa de distribución, ¿no? Aquí ya tenemos valores de voltaje, como se puede ver, de 600, 480, 240 y 120 voltios ya para utilización en industria pesada, mediana, ligera, consumo comercial y consumo residencial, ¿no? Bien, aquí tenemos este esquema pues que muestra prácticamente en resumen el sistema eléctrico, el cual consta desde la etapa de generación. Hablemos de, por ejemplo, el típico, las hidroeléctricas o algún tipo de generación de energía. Esta energía es llevada a las subestaciones de elevación, en la cual tenemos los transformadores de elevación, los cuales elevan el voltaje, la potencia de la etapa de generación para que pueda ser transmitida hasta las subestaciones de reducción. Sí, las líneas de transmisión deben cruzar, hablemos de todo el territorio nacional, ¿no? Y por consiguiente y por las distancias, lógicamente debe aumentarse la potencia para que ésta pueda alcanzar a llegar a las subestaciones de distribución debido a la caída de voltaje normal que existe en los conductores. Una vez que esta energía llega a las subestaciones de reducción, esta energía, este voltaje es reducido y ese voltaje ya es distribuido a través de la subestación de distribución. ¿Sí? Que salen las líneas de aquí, las líneas ya de transmisión, las líneas de voltaje medio, salen ya a los transformadores, ¿no? Estos transformadores que son los típicos que se encuentran en los postes, y a partir de estos pues ya existe ya la conexión de la energía, la distribución de la energía ya para los hogares, ¿no? Los hogares, locales comerciales y la industria, ¿no? Entonces esa sería la explicación de la figura 1-1.